los venden por ahí. Bueno, copias, así Yo pasé ayer a una tienda de... Sí, 3,000 pesos está. Yo eso me lo leí hace como 3 noches me lo eché para hacer este resumen. Vamos a ver, esto es pura teoría que fue observada por él durante todos sus años de hacer biomagnetismo. Este libro lo escribe por ahí del... No, tal vez estoy mintiendo, pero creo que por ahí del 2000. Para esto él ya llevaba, pues no sé, muchos años ya tratando gente... exactamente, pues son 88, entonces ya llevaba, no sé, como 15 años haciendo biomagnetismo, ¿correcto? Entonces vamos a empezar. Dice, según él, proceso tumoral. Para que se lleve a cabo, ¿qué se requiere? Un microorganismo que ablande la membrana celular, es decir, que la vuelva permeable, que le permite que otra información entre de afuera, y otro microorganismo que altere el pH del citoplasma. El citoplasma es todo lo que hay aquí adentro de la célula, la agüita de dentro de la célula. Un microorganismo que dé entrada, otro microorganismo que cambie el pH de ahí adentro, y un virus que altere el ADN. El virus, desde ahora le vamos a llamar los ingenieros biológicos. Los virus, nuestro cuerpo los usa para modificar la información en los genes, ¿correcto? De hecho, todos nosotros tenemos VIH y tenemos muchos otros virus, pero los tenemos de una forma inactiva. No son precisamente VIH, se llaman de otra forma. Ahorita se me va la estructura, pero los virus se van clasificando por sus estructuras. Y hay uno que se llama, ¿qué? Pozón negativo. Ya les traigo bien el nombre, necesito checar mis apuntes. Pero si un virus trae esa información que les digo que se llama, creo que pozón es algo así, ese virus no es un virus, se llama de otro nombre. Pero si trae estas cositas, se transforma en un virus patógeno. Entonces, ¿para qué nuestro cuerpo utiliza los virus? Para modificar el ADN. En una célula va a haber 75% de ADN y 25% de ARN. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El ADN contiene información, el ADN ya vimos que es la información, y el ARN es el molde para esa información. El ARN solamente es un lado de la cadena. ¿Qué significa eso? Que el ARN, recordemos que el ADN está compuesto de 4 ácidos nucleicos: la adenina, la timina, la guanina y la citosina, ¿correcto? Una va con otra y otra va con otra. Entonces, el ARN contiene solamente un lado, y como contiene solamente un lado, entonces es un molde o es un negativo, es como una foto en negativo para formar más ADN, ¿correcto? El ADN ya trae toda la información y el ARN solo es una hebra que sirve como negativo o molde para crear. ¿Qué es lo que crea el ARN? Bueno, aquí en la célula tenemos una cosita que se llama ribosoma. El ARN entra en el ribosoma y ahí en el ribosoma se le pegan, ahora sí que la continuación que necesitaba, los otros ácidos nucleicos que van en consecuencia, y entonces salen pedacitos de genoma. Esos pedacitos de genoma nosotros le llamamos proteínas, le llamamos enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son como pequeños obreritos dentro de las células. Las enzimas transportan cosas,
le ayudan a formarse al ARN, forman ADN, etcétera, etcétera. Entonces, las enzimas son pequeños obreritos dentro de la célula. Las proteínas pueden tener función de comunicar algún mensaje en el cuerpo, de llevar información, etcétera, etcétera, o de construir otros elementos, ¿correcto? Entonces, el ARN es un molde y el ADN es la información como tal. En la célula tenemos 75% de ADN y 25% de ARN, ¿correcto? Bueno, en el núcleo de la célula. Entonces, los virus tienen la capacidad de meter en la célula algo que se llama virón. Ese virón es una patita con información. Ese virón llega hasta el núcleo de la célula y en el núcleo de la célula ese virón infecta al ADN, ¿correcto? Y entonces el ADN que teníamos ya se ve infectado con una nueva información de este virus. Entonces, ¿qué hizo el virus? Cambiar la información de aquí, ¿correcto? Por eso, para desactivar muchos hologramas o para desactivar muchos programas genéticos, ustedes van a encontrar pares de virus. Van a encontrar trocánter menor, que es un virus que se llama HTLV, que significa Human Trophic Lymphatic Virus, o sea, un virus del sistema linfático. Van a encontrar mucho ese par, trocánter menor, sobre todo para desactivar cuestiones genéticas. ¿Por qué? Porque es precisamente ese virus el que se utilizó para modificar el ADN. Por eso entendemos que con los imanes sí podemos llegar a modificar lo que está sucediendo en la misma programación del individuo. Porque estamos modificando los ingenieros, estamos, ahora sí que neutralizando su presencia o su trabajo dentro del código genético. Ok, vamos a entender algo que sucede en la célula para entender qué es el proceso tumoral. Esto es una pequeña introducción. Las células, un cuate hizo un experimento hace mucho tiempo para ver cuánto tiempo podía vivir una célula. Agarraron unas células, creo que eran de pollo. ¿Dónde encuentras todos esos experimentos? ¿O de dónde los sacas? Sabe. No lo saquen de tema. Ya no sé ni de dónde, pero De por Pero si ahí. de Por ahí. repente llegan. ¿De por ahí? De por ahí. No, generalmente son de los libros que leo, pero ya no sé ni de dónde, ni de cuál salió. Ajá. Este lo leí, si no mal recuerdo, en un libro que se llama El Milagro del pH, The Miracle of pH. Es un libro en inglés de un cuate que se llama Johnson. Creo que este era de ese libro. Entonces, hicieron un experimento. Este experimento lo hicieron en los 1940. Entonces, querían ver cuánto tiempo podían durar vivas estas células. ¿Qué hicieron? En esta agüita, o en esta matriz extracelular, como le vamos a llamar a la agüita en donde viven las células, a esta matriz extracelular le estuvieron aportando todos los nutrientes que necesitaba, ¿correcto? Azúcar, minerales, vitaminas, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, todo el tiempo le estaban sacando las excreciones de esas células. Las que se multiplicaban y se morían, las sacaban, y cualquier excreción de la célula, lo sacaban. Dándole lo que necesitaba de comer y quitándole lo que necesitaba desechar, querían ver cuánto tiempo duraba. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que duraron esas células vivas? Bueno, lo que duraron fue más de 40 años que duró el experimento. Años. Unas células que tenían que haber muerto en unas semanas. El experimento, sí, el experimento concluyó en que las células son práctica y virtualmente inmortales siempre y cuando tengan su flujo de alimentación y su flujo de excreción equilibrado. El ambiente. Exactamente. Ahí Bruce Lipton también maneja todo eso de biología de las creencias de las células, que igual le quitan toda la membrana, porque supuestamente bueno, explica que el cerebro de la célula, todo el mundo piensa que es el núcleo, ¿no? Pero no, a la hora de que quitan la membrana, la célula vive
sin el cerebro, digamos, ¿no? Y muere porque ya no puede fabricar, no tiene información para fabricar las proteínas, pero si no, fuera eterna por eterna, pero digamos. Tú te refieres a que le quitan el núcleo, y las células Perdón, al siguen revés, vivas. le quitaban el núcleo, sí, Exacto. y las células Y las células siguen vivas porque exacto, sigue más bien con era al su revés, cerebro. y la membrana era la que lo mantiene viva. Exacto. Entonces, el experimento lo terminaron cuando dijeron, ya, o sea, Sí, pues 40 años cambiando la dijeron qué pinche hueva, ya quiten ese costo, despidan a ese pinche científico que lleva ahí metido tan sanidad. Y terminaron el experimento no porque se murieran, sino porque concluyeron que son inmortales. Entonces las células, siempre y cuando se les dé de comer y se les dé de cagar, las células van a vivir forever, ¿correcto? Pero tienen una particularidad. Estas células de repente van a morir con algo que se llama apoptosis, que es una programación de muerte. Apoptosis. Y antes de morirse se van a haber multiplicado. Es el ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, te reproduces y te mueres. Pero esa que se reprodujo, pues continúa el ciclo de la vida y así continuamente. Hay unos crecimientos celulares que no se mueren. Hay unas células que se les olvida esta instrucción porque en su ADN, la instrucción que estaba aquí que decía, oye, ya te tienes que morir, por alguna razón se borró. Ahorita vamos a ver qué razones las borran esas instrucciones, y entonces esa célula no se muere, pero sí se sigue multiplicando y se empieza a reproducir. Y entonces esa célula que no se muere pero sí se reproduce empieza a formar pues un crecimiento anormal, y eso se le llama fenómeno tumoral. Hay varios tipos de tumores. ¿Eso viene a la cicatrización que le dé? Porque eso es lo que a mí me explicaron que era, que las células se siguen reproduciendo. Cuando tienen Es como oxígeno, se siguen reproduciendo, y entonces pues, la cicatriz, pues Sí, como sí. que sigue creciendo. Es, digamos, no es lo mismo porque a esas no es que se les olvide morir, sino que no ha tenido la programación de que ya dejen de estar yendo a esa zona. Entonces es un mecanismo ligeramente diferente, pero podríamos decir que es parecido, ¿correcto? Se forma una metástasis, como te dice. En algunos casos, dependiendo de qué crecimiento tumoral. Okay. Hay crecimientos tumorales que no originan metástasis, pero ahorita vamos a ver cuáles son esos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ocurre? Bueno, antes de decir eso, vamos a irnos a las clases de tumores. Muy bien. Vámonos a... Ok. Factores del fenómeno tumoral. Hay ciertos factores que han ido descubriendo ciertos científicos o ciertos médicos. Para empezar, la histamina es un factor, la histamina. ¿Qué es la histamina? Es un aminoácido que producen todas nuestras células. Esa histamina se produce para iniciar procesos de inflamación. Cuando te pica un mosco y se hincha al lado, ¿qué pasó? Esas células produjeron histamina, por eso se hinchó. Cuando hay un golpazo y se te inflama, es la histamina. ¿Para qué? Para que fluya más sangre y eso ayude a la regeneración. Exactamente, para las alergias y esas cuestiones, ¿correcto? ¿Qué ocurre? Hay ciertas bacterias, especialmente las bacterias del tubo digestivo, como la Helicobacter pylori y otras que nosotros utilizamos para secretar ácido clorhídrico y poder digerir. Pero cuando hay demasiadas de esas bacterias, producen demasiado ácido clorhídrico, producen demasiada histamina, y entonces esa histamina y tanto ácido que producen esos bichos que nosotros tenemos, ¿qué promueven? Un estado ácido. Y toda célula cancerosa se caracteriza por tener poco oxígeno y por vivir en un lugar altamente ácido. Entonces, los factores de los ácidos producidos por nuestras propias bacterias crean el ambiente propicio para que se desarrolle un cáncer.
¿correcto? Y luego cuando el cáncer empieza a generarse, digamos que échalo. ¿Puedes repetir otra vez eso? ¿Cuál? ¿Cómo se genera el cáncer? Que toda célula Bueno, cancerígena. No un tumor. Todavía no estamos hablando de cómo se cáncer. genera, pero cómo se promueve el ambiente propicio. Para un Uno de tumor. los factores es que haya demasiadas bacterias de nosotros mismos, es decir, por ejemplo, el Helicobacter produce ácido para digerir nuestra comida, pero por alguna razón ese Helicobacter se hizo muchísima, entonces produce mucho ácido, y tanta acidez permite el ambiente para que se desarrolle el cáncer. Esa no es la causa principal, ahorita vamos a vernos a las causas La alimentación principales. también acidifica Es el un cuerpo. factor, exactamente. Ahorita vamos a ir a cada uno de los factores. Entonces, ya que ese crecimiento tumoral ya está ahí puesto, digamos que es un crecimiento canceroso, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre un tumor benigno y uno maligno. Pero imaginemos que este es maligno. ¿Qué va a pasar cuando es maligno? Son células que requieren comer. Entonces, un crecimiento canceroso va a provocar que el mismo cuerpo le lleve vasos capilares. Y eso se llama angiogénesis. Que el mismo tumor estimula la producción de canales de riego, de arterias y de vasos capilares para comer. Y entonces, como genera o produce angiogénesis y empieza a chupar recursos, esas células comienzan a multiplicarse mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tienen más comida. Y entonces el cáncer empieza a crecer en forma desmedida. La mayoría de estos medicamentos famosones para el cáncer, no medicamentos sino como remedios, como ya saben, el veneno del no sé cuál y la piel del no sé qué y la planta del no sé cuál, la mayoría son factores que inhiben la angiogénesis. Y esas personas a veces pueden librarla del cáncer porque sus tumores se secan o se mueren cuando ya no tienen la comida necesaria, ¿correcto? Y a veces se quedan encapsulados. El veneno del